Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos. Estamos a sábado 26 de abril, octava de la Pascua, color litúrgico blanco. Además, hoy son las exequias del Santo Padre Francisco. Oramos por su eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 13 al 21. En aquellos días los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese hombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo: ¿es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él? Júzguenlo ustedes. Por nuestra parte, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, los soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Ábranme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús resucitado al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, veamos primero la admiración de los jefes del pueblo, de los ancianos y de los escribas acerca del poder de la palabra que tenían los apóstoles. Se admiraban, ¿por qué? Porque hablaban con alegría, porque hablaban con convencimiento, porque hablaban desde su testimonio de vida. Y es que, mis hermanos, a nosotros los que predicamos sí que nos falta hablar desde la experiencia de vida. Nosotros en los seminarios, en el tiempo de la formación, a otros se los llevan a otros países a estudiar. Y uno le puede hablar a la gente en predicaciones y sacar cualquier cantidad de estudios teológicos y bíblicos acerca de las vivencias del Señor. Pero si no hay una conexión desde el corazón del que predica con Dios y con el pueblo que le habla,
pues no va a haber convencimiento. La mejor predicación es una vida honesta, es una vida alegre, es una vida que realmente conecta y dice, va a decir entonces, esta persona sí siente a Dios, en esta persona está la presencia de Dios. Hoy, cuando le damos sepultura al Santo Padre Francisco, ¿por qué ha sido tan querido? ¿Por qué fue tan querido y sigue siendo querido por el mundo? Porque él vivió con su vida lo que hablaba y lo que creía. Qué triste cuando uno ve a alguien predicar y no aplicar. Cuando uno habla de paciencia y uno es el más impaciente. Cuando uno habla de alegría y uno es triste. Cuando uno habla de perdonar y uno no perdona. ¿Sí? Entonces la admiración por el poder que tenían, que no solamente se basaban en la palabra, sino en sus gestos de vida. Dice la palabra que ellos no eran instruidos, pero sí eran iluminados. Cuidado, porque muchas veces nosotros no permitimos que otra persona nos corrija, que otra persona nos enseñe. Suele pasar en los grupos de las parroquias, los de entre laicos no se entienden, porque si no es el padre, entonces no, si no es el obispo, entonces no. Pero ojo, que muchas veces me pueden enseñar más los más sencillos, los más humildes, que los más instruidos. Sí, ellos son valientes ante los que les están predicando la palabra, y aunque en la palabra dice que les prohibían, ellos seguían hablando del Señor porque le obedecen a Dios, no a los hombres. Sí, Dios primero, Dios primero. Del Evangelio digamos lo siguiente, pues hoy escuchamos el testimonio de María Magdalena, que fue un testimonio que en el principio fue muy difícil de entender, no le creían. Lo mismo con los discípulos de Emaús, lo mismo con las apariciones que había tenido, y tuvo el mismo Señor que ir hasta allá para que ellos le creyeran. Sí, cuidado mis hermanos, porque Jesús se aparece a los más humildes, y se aparece no en cuerpo como lo hizo en la palabra, sino se aparece en un signo, en un momento de vida, en una situación. Y a veces nosotros no reconocemos que en esos signos está Dios, que en esas situaciones a veces complicadas y difíciles está Dios, y nos perdemos de la mirada del Señor, de tener ese contacto y experiencia con Él. María Magdalena da toda su vida por el Señor. Ella sabía que vivía eternamente agradecida por lo que había hecho con ella antes. Por eso ella le entrega su vida al Señor. También hoy escuchamos el anuncio sobre el envío misionero de Jesús. Un envío misionero que se tiene que hacer con 3 características. La primera, tenemos que anunciarlo a Él y proclamar su palabra con mucha alegría. No llevando miedo, no llevando terror, no llevando amenazas ni advertencias, sino anunciarlo con alegría, hablar del amor del Señor. Vayan, ese vayan significa párese donde está, inquiétese, busque la manera de que los demás escuchen de su propia voz y de su vida el mensaje que quiere el Señor. Y finalmente proclamen, anuncien, no se queden callados, que todos los días nosotros tengamos la actitud para hablar siempre del Señor. Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz y santo día.